Muy buenas tardes, jóvenes. Y continuando con esta serie de videos en donde vamos a estar discutiendo aspectos relacionados a la teoría sobre funciones diferenciables, el día de hoy vamos a discutir un poquito sobre otros de los criterios más importantes que también se derivan a partir del teorema del valor medio. Por eso les decía que es muy interesante y muy importante este teorema. Y vamos a trabajar el día de hoy con el criterio de la segunda derivada, pero sobre todo con una noción muy importante que nos va a permitir ahora sí describir prácticamente de una manera muy fina el comportamiento de la gráfica de una función. Como ustedes se podrán dar cuenta, uno de los objetivos de todo lo que hemos estado trabajando es una aplicación también incluso de la derivada que nos permite entender el comportamiento de funciones. Eso sería como una aplicación bastante amplia con respecto a la noción de derivada. ¿Vale? Entonces, por eso está incluido en esta parte, en esta unidad del curso, en aplicaciones de la derivada. Y bueno, a partir de algunas características y de deducciones que vamos a hacer el día de hoy, pues vamos a trabajar un poquito con respecto a este criterio y analizar la noción de concavidad y qué tiene que ver con la gráfica de una función. ¿Sale? Sobre todo, más bien en términos del comportamiento de la misma. ¿Sí? Bueno, simplemente para recordar, esta es la teoría que vimos en el video pasado, que tenía que ver con el criterio de la primera derivada, donde justo como el nombre lo dice, es un criterio, es decir, es algo que nos permite decidir si algo es o no es, si cumple con ciertas características. En este caso estamos obviamente describiendo el comportamiento de una función en términos de estar estableciendo las características en términos de entender los máximos y los mínimos de una función. Los máximos y los mínimos de una función son en términos esenciales de la gráfica, puesto que nos determinan dónde la gráfica está cambiando su comportamiento. Es decir, si nosotros entendemos la forma en la cual un comportamiento a través de la gráfica de una función podemos describirla en términos de los máximos y de los mínimos, pues vamos a entender muchísimo de la gráfica, pero sobre todo del comportamiento de esta, ¿no? Hicimos algunas diferencias ahí y lo que nos estuvimos trabajando es que si la derivada cambia de positiva, en este caso, describiendo lo que acabo de dibujar sería una recta tangente, porque nunca pierdan de vista que cuando hablamos de f', si bien es cierto, es un número, es un valor evaluado, es un número evaluado en la función derivada de una función f, no deja de ser también la pendiente de la recta tangente. Nunca olviden ese significado, chicos, porque es esencial al momento de entender lo que nos va a decir la derivada. Pues si cambia de positiva a negativa, es decir, si tengo pendientes positivas, en este caso, y después pendientes negativas, voy a tener ahí un máximo. Si ocurre lo contrario, es decir, si cambia de negativa a positiva, la pendiente de la recta tangente, perdón, aquí me equivoqué, aquí es negativa, f' es menor que 0, y de negativa a positiva, entonces ahí voy a tener un mínimo local, obviamente, ¿sale? Y habíamos dicho que si f' no cambia de signo, entonces ahí no vamos a poder decir que hay un máximo o un mínimo, ¿sale? Esto de hecho fue algo que nosotros estuvimos trabajando el último video, en términos, otra vez, aquí está mejor dibujado, el comportamiento de la gráfica de la función, pero más bien el comportamiento de la pendiente de la recta tangente. El significado que vamos a trabajar un poquito el día de hoy tiene que ver más bien con esos elementos, pero haciéndolo variacionalmente. Es decir, nunca pierdan tampoco de vista que cuando hablamos de derivada, estoy hablando de fenómenos que están cambiando. Estoy hablando de fenómenos que están variando en términos del tiempo o de alguna otra variable. Entonces, cuando hay variación, es cuando yo tengo un cambio en el comportamiento de una función. Y para entender la variación, la herramienta que se ha creado es la derivada. ¿Sale? Entonces, al final de cuentas, es el significado más objetivo de dicha noción de la noción de derivada. Bueno, aquí tendríamos entonces la caracterización de un máximo y de un mínimo. Y obviamente todo partía de entender a los puntos críticos y de encontrarlos.
Los puntos críticos, en este caso, que estarían representados por el x igual a c, son los puntos en donde la derivada se anula, perdón, aquí voy a poner c, o donde la derivada no existe. Y si consideráramos un intervalo cerrado, tendríamos que considerar también los extremos. Son esos tres puntos especiales que nosotros, tipos de puntos especiales que nosotros consideramos para referirnos a un punto crítico, ¿sale? O un punto singular, como ustedes quieran llamarlo, de acuerdo al libro de texto que ustedes revisen, se llaman de manera indistinta. Y justo cuando la derivada no cambia de signo, o cuando la primera derivada no cambia de signo, la variación no cambia de signo, lo que tenemos ahí es que no tenemos ni un máximo o un mínimo. Es decir, antes del punto crítico y después del punto crítico, el comportamiento de la función siempre fue, por ejemplo, en este caso, primer caso, sería creciente siempre. Siempre creció mi función porque las derivadas ahí siempre son positivas pasando por cero. Es decir, se cumplen las condiciones del criterio de la primera derivada, pero no se cumple un cambio del signo en la primera derivada. Y en este caso tenemos que las derivadas son negativas, por lo tanto me están hablando de funciones decrecientes. Recuerden, esa es otra parte de la prueba de las funciones crecientes en términos de primera derivada, que es lo que me dice si la función crece o decrece. ¿Sale? La primera derivada variacionalmente significaría eso. Me va a indicar dónde la función crece o decrece, o dónde cambia el crecimiento. ¿Sale? Es decir, cambia en términos de que venía creciendo y después decreció. Si hubo un cambio, el criterio de la primera derivada me va a decir si es un máximo o un mínimo, ¿sale? Ahora, bueno, dicho todo esto, pues vamos a empezar a trabajar un poquito sobre qué nos va a decir ahora la segunda derivada con respecto a f, ¿sale? Es decir, estamos trabajando en entender a la función f a través de sus derivadas, de su primera y de su segunda derivada. Ahora lo que nos vamos a enfocarnos es a analizar lo que pasa cuidadosamente en términos de la segunda derivada. Nunca pierdan de vista también, jóvenes, que todos estos resultados, todas estas nociones de decir que la f' cambió de positiva a positiva, o mejor dicho, no cambió de signo, siempre estuvo creciendo y todo eso, se determina con base en el teorema del valor medio. O sea, el teorema del valor medio está aquí inmiscuido en todo. Toda la reflexión que estamos diciendo en términos de hablar de que algo creció es por el teorema del valor medio. ¿Por qué? Porque si tomamos dos puntos, el comportamiento en este intervalo que estoy señalando ahorita tiene el mismo comportamiento que el punto A y que el punto B en términos de su variación, en términos de su primera derivada. ¿Sale? Entonces, es el teorema del valor medio a todo lo que da. El teorema de valor medio es lo que me justifica todas estas afirmaciones que hemos estado realizando desde los primeros momentos con respecto al criterio y a las funciones crecientes o decrecientes. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pensar en una situación. La situación en la que quiero que ustedes piensen cuando vamos a discutir esta idea de concavidad es que cuando algo crece o cuando una función crece, no siempre crece igual. Análogamente, muchachos, cuando una función decrece, no siempre decrece igual. Y voy a mencionar un ejemplo muy particular al respecto de esto que me va a permitir entender a qué me estoy tratando de referir con que algo no crece igual. Supongamos que tenemos dos recipientes, ¿sale? El recipiente A y el recipiente B, que acabo de señalar, aunque no se alcanza a ver. Ahora sí. Y en estos recipientes voy a verter agua, ¿sale? A razón constante. Voy a tirarle agua aquí a una razón constante. Digamos 5 litros por minuto, ¿sale? Aunque la razón puede variar, no importa. Pero la idea es que nunca voy a estar abriendo y cerrando la llave, siempre voy a estar dejando corriendo el agua a una razón constante de 5 litros por minuto, por ejemplo, digamos. Ahora, estos recipientes obviamente se van a empezar a llenar, porque en un inicio están vacíos, es la suposición que tengo. Lo que voy a tratar de describir entonces, y ya lo hemos hecho en el curso, es la altura del agua conforme va entrando cada vez más agua, obviamente, conforme voy llenando el recipiente. Quiero ver cómo cambia la altura con respecto al tiempo.
De hecho, chicos, eso es algo que nosotros ya hicimos, es decir, no es nada nuevo. Afortunadamente hemos discutido este tipo de fenómenos de crecimiento. Voy a trazar nuestros planos cartesianos, en este caso, nuestros ejes cartesianos que me van a permitir hablar de cómo cambia la altura en función del tiempo, cómo cambia la altura en función del tiempo. ¿Sale? Y por ejemplo, para el primer caso, lo que yo tendría es que, dado que la base del recipiente es más grande que la parte más alta del mismo, obviamente cuando el agua entra, la altura va a empezar a ir a crecer muy lento porque tiene mucho espacio que cubrir. Por lo tanto, ustedes pueden hacer las gráficas, háganlas, comprueben después, pónganle pausa al video si ustedes gusten y después ustedes comprueben que efectivamente les quedaron las gráficas que voy a dibujar a continuación. ¿Sale? Bueno, supongamos que ya lo hicieron. ¿Va? Entonces, la gráfica de la altura en el recipiente A se vería algo como esto, empezando en 0 y describiendo algo así. ¿Hasta dónde va a llegar de altura? Pues hasta donde el recipiente llegue, ¿sale? Es decir, me pasé un poquito, no importa, ahí está. ¿En cuánto tiempo lo hizo? Pues dependerá de cuánto tiempo dejé abierta la llave, etcétera, etcétera, y cuánto entraba el agua. Lo importante es que la altura va a variar de esa forma. Va a empezar, en este caso, en el primer momento lento y posteriormente, conforme vaya aumentando la altura del agua o el nivel del agua, obviamente va a empezar a llenarse cada vez más rápido porque tiene menos espacio que cubrir el agua o que alcanzar. Con respecto a la al segundo recipiente, la gráfica iría un poquito al contrario. Se llenaría primero muy rápido porque tienes la parte de abajo más angosta que la parte de arriba. Por lo tanto, la gráfica de la altura se vería algo como esto, hasta que se llega a llenar en un cierto momento. Si estamos manejando que se llenan a razón constante, entonces esos dos recipientes se van a llenar al mismo instante, pero la gráfica en la forma, o mejor dicho, la forma en la cual la altura varía, no va a ser igual. Ahora, fíjense de algo muy interesante de este fenómeno que también hemos discutido. En ambos casos, la altura o la función altura, voy a poner aquí, crece. Es decir, tengo una función creciente en ambos casos, pero no crecen igual. Una creció primero lento y después rápido. Vamos a ponerlo acá, lento y después rápido. Y la otra creció rápido y después lento. Pero fíjese cómo lo que estoy diciendo aquí no es con respecto a las imágenes de la altura. No, estoy hablando de las razones de cambio. Estoy hablando de que primero, en un primer intervalo o en un primer momento o en unos primeros minutos, el primer recipiente empezó a llenarse lento. Pero fíjese que ese argumento lo estoy describiendo en términos de la pendiente de la recta tangente, porque la pendiente de la recta tangente me estaría diciendo las razones de cambio instantáneas, es decir, la velocidad con la cual cambia la altura, es decir, la tasa de crecimiento de la altura, es la tasa de crecimiento, es decir, es la razón de cambio. Pero obviamente estoy hablando de las razones de cambio instantáneas porque estoy considerando las pendientes de las rectas tangentes. De hecho, las pendientes me están diciendo que son positivas. Si las pendientes eran positivas, entonces F crecía. Pero en este caso también ocurre lo mismo. Sin embargo, fíjense cómo en el primer momento, en el recipiente A, las pendientes, si yo las comparo, una pendiente de aquí con una pendiente del recipiente B, en el mismo instante, por ejemplo, en el mismo punto, en un punto C, vamos a ponerlo así, las pendientes en el punto C no son iguales. Esta pendiente es más pequeñita que esta otra. F1, vamos a poner que esta es F1 y esta es F2, la función 2. Es más pequeñita que F' de C
evaluada en la función 2 o en F2. Si se fijan entonces ahora, en el mismo instante, la velocidad de crecimiento no es la misma. En una fuimos de lento a rápido, porque cada vez que yo me vaya acercando a completar la altura total del recipiente A, la altura cada vez va a crecer más rápido, mientras que esta va a crecer de una manera más lenta. Entonces, fíjese cómo que aunque las dos funciones son crecientes, no crecen igual. Están creciendo también en una razón. Están creciendo también en términos de cómo cambia ahora la forma de crecer. Si ustedes se fijan, estoy hablando de un elemento muy interesante que es, estoy viendo cómo varía aquello que varía. Cómo varía, voy a escribirlo así, aquello que varía. Lo mismo podríamos hacer, chicos, por ejemplo, si hablamos de una función decreciente. Una función decreciente, entonces, podría ser así, decrece así o decrece así, como los que acabo de escribir ahora, A o B. Otra vez, no decrecen igual, pero decrecen ambas. En este caso, puedo decir que decrecen en valor absoluto de rápido a lento. Estoy hablando de la derivada, pero en valor absoluto, a lento. ¿Sale? Es decir, de la pendiente de la recta tangente, pero negativa, porque aquí todas las pendientes serían negativas. Pero si yo las tomo en valor absoluto, estaría hablando que en la primera etapa va rápido, ¿no? Porque estoy hablando de que está decreciendo, sí es cierto, pero decrece rápido. Y en la otro instante o en el otro momento decrece, pero decrece lento. Porque estoy tomando ahora sí como que diríamos la rapidez, que es el valor absoluto de la velocidad, ¿sale? Y en este caso estaríamos hablando de que decrece lento y después va a decrecer cada vez más rápido. Otra vez, chicos, estos significados que estamos viendo tienen muchos argumentos de comportamiento en términos de la función, pero son argumentos variacionales. Estoy hablando, si ustedes se fijan, de la derivada. Cada vez que yo digo que decrece rápido, decrece lento, estoy hablando de que la derivada está cambiando. Eso es lo que quiero que ustedes cabalmente tomen en consideración en este momento. Vamos a hablar ahora de cómo varía la variación. Es un término muy interesante. ¿Cómo varía aquello que varía? Es decir, cómo varía la derivada. Bueno, ¿cómo puedo ahora distinguir entre estos dos comportamientos o entre estos dos tipos de comportamientos? Pues obviamente vamos a hablar de algo que nos va a permitir decir y hacer mención de cuando una gráfica, por ejemplo, cambia de lento a rápido o del rápido a lento en términos de sus tasas de crecimiento, ¿sale? O la forma en la que crece. Porque una función va a crecer, pero por ejemplo en el inciso 1, en el inciso del recipiente A, perdón, va a crecer de lento a rápido. O sea, va a crecer hacia ser más rápido. Y en el otro caso va a crecer hacia ser más lento. Eso lo vamos a describir en términos de la concavidad de la función, ¿sale? Ahora, una pequeña definición que quiero darles a ustedes ahorita tiene que ver con esa concavidad. Una función, vamos a decir que es cóncava, vamos a diferenciar dos concavidades, muchachos. Una cóncava hacia arriba y una cóncava hacia abajo. Geométricamente y gráficamente, vamos a decir, por ejemplo, que si las derivadas, o mejor dicho, que si las rectas tangentes quedan por debajo de la gráfica, entonces voy a tener una función que va a ser cóncava hacia arriba. Por ejemplo, si yo grafico las pendientes, las rectas tangentes, perdón, a esta curva, fíjese cómo las rectas tangentes quedaron por debajo de la curva. Esto quiere decir que esta es cóncava hacia arriba. Fíjense que no estoy hablando en términos de una U, ¿sale? De hecho, no son U's, son porciones de curvas, así. ¿Sale? Ahora, si las rectas tangentes quedan por encima de la curva, cuando ustedes las dibujen, vamos a tener una función, o en ese intervalo vamos a decir que mi función es cóncava hacia abajo.
Y otra vez, no estoy dibujando una U o una U invertida, por así decirlo. Estoy dibujando una porción de esa U. ¿Vale? Esto es cóncava hacia abajo, pero también esto es cóncava hacia abajo. ¿Vale? De hecho, la última que acabo de dibujar serían como dos concavidades hacia abajo. ¿Vale? Esta que tengo acá es cóncava hacia arriba, pero también esta es cóncava hacia arriba. Entonces, no se vayan con la finta de que la concavidad o cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo solamente tiene que ser dibujando una U, ¿no? Puede ser una porción de la curva. Porque fíjense que en este caso, diríamos que el recipiente A tiene una concavidad hacia arriba, mientras que la gráfica de la altura del recipiente B tiene una concavidad hacia abajo, porque las pendientes de las rectas tangentes quedan por encima o por debajo o por encima respectivamente de cada una de ellas. Ahora, noten algo muy importante. Realmente, lo que me interesa al final de cuentas, en términos de la cóncava hacia arriba, es que, por ejemplo, pasó de lento a rápido, mientras que en la cóncava hacia abajo pasó de rápido a lento. ¿Quién? La función. ¿Quién más? Su derivada, ¿sale? Entonces, eso es algo que vamos a empezar como a ir trabajando, ¿va? Entonces, como les venía diciendo hace ratito, lo que estamos analizando realmente es que es la variación de la variación. Estoy hablando de la derivada de perdón, estoy hablando de la derivada, o lo que sería lo mismo, la segunda derivada, que es la segunda variación, o cómo varía la primera derivada. Ahora, voy a tomar una porción cóncava hacia arriba y vamos a tratar de hacer algunas deducciones, ¿sale? Cóncava hacia arriba. Bueno, en este caso, si yo dibujo las rectas tangentes, dado que la función es creciente, perdón si no queda tan exacto mis rectos tangentes, trato de hacerlas lo mejor que pueda, ahí está más o menos, ahí está. Estas pendientes, muchachos, fíjense cómo otra vez lo que dijimos pasaron de ser F', o sea, mejor dicho, si yo tomo varios puntos en donde tracé estas pendientes o estas rectas tangentes, C1, C2, C3, C4 y así sucesivamente, puedo trazar muchas más. Fíjense que dado que la curva tiene ese comportamiento, si yo comparo las pendientes de las rectas tangentes de todos esos puntos, sus pendientes, fíjense cómo puedo decir que la pendiente en C1 es más pequeñita que la pendiente en el punto 2, más pequeñita a su vez que la pendiente en la curva de las rectas en el punto C3 y mucho más chiquita que la pendiente de la recta tangente en el punto 4. Es decir, muchachos, fíjense cómo las derivadas tienen este comportamiento. Pero fíjense cómo C1 es menor que C2, menor que C3, menor que C4. Y se cumple además que sus derivadas son también, tienen ese tipo de comportamiento. Va creciendo. Fíjense cómo aquí F' creció. Y tiene mucho, mucho que ver con haber dicho también en el término de la altura que pasó de lento a rápido. Es decir, empezaron a tener ustedes una pendiente pequeña y conforme fuimos avanzando en esa función continua, a partir de trazar diferentes rectas tangentes, las pendientes de dichas rectas fueron aumentando de valor y de hecho son positivas todas. Eso quiere decir, muchachos, que F' creció. Entonces, en términos generales, F' en ese intervalo, en el intervalo I, en el intervalo, vamos a poner así, en el intervalo, F' fue una función creciente, fue una función creciente, ¿sale? Es decir, creció. Ahora, si ustedes recuerdan el criterio o un análisis de la primera derivada, cuando una función era creciente, ¿cómo era su derivada? Positiva, efectivamente. Por lo tanto, si yo hablo de la derivada, ¿cómo va a ser f' aquí, dado que f' fue creciente? Efectivamente, f' va a ser mayor que 0.
Entonces, fíjense cómo acabo de encontrar una relación entre la segunda derivada y la forma en la cual se comporta la gráfica. Fíjense que la gráfica, si es cóncava hacia arriba, perdón, escribí mal, cóncava hacia arriba, f bi'prima es mayor que 0 para todos los valores de ese intervalo. Eso está muy importante porque ahora ya sé qué pasa con ese intervalo. Si yo puedo describir un intervalo a partir de ciertos puntos singulares o puntos críticos y puedo afirmar que en ese intervalo la derivada creció siempre, pues estoy diciendo que la segunda derivada es mayor que 0. Entonces puedo a partir de ahí empezar a deducir ciertas cosas. Por ejemplo, si la derivada es mayor que 0, entonces voy a tener una función, efectivamente, cóncava hacia arriba. Bueno, vamos a ver qué pasa con la concavidad hacia abajo, ¿sale? Entonces, otra vez, traten como de seguir el juego del análisis que yo hago, porque no hago análisis de las imágenes de la función, sino estamos haciendo análisis C1, voy a poner acá un C2, C3, C4. Estoy haciendo análisis de las pendientes de las rectas tangentes, o en otras palabras, de las tasas de cambio, de las razones de cambio instantáneas. Si yo trazo geométricamente estas rectas tangentes a esos puntos, en esos puntos, lo que yo puedo describir ahí es que todos son mayores que 0, las pendientes. Muy bueno. F' de C1, F' de C2, F' de C3 y F' de C4. Todas son positivas, entonces está bien que yo lo he escrito así. Pero fíjese de algo, la primera en C1, la pendiente de la recta tangente, es más grande que la pendiente en C2. Mientras que esta es más grande que la pendiente en el punto 3 y más grande a su vez que la pendiente en 4. ¿Por qué? Porque la gráfica fue de rápido a lento. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces estoy yendo de tener derivadas positivas, pero donde la derivada va haciéndose más pequeña. Fíjense, no me estoy preocupando por F, me estoy preocupando por F'. Es decir, cada vez que el punto va avanzando, C1 es más chiquito que C2, más chiquito que C3, más chiquito que C4, lo que ustedes tienen entonces es una función decreciente, ¿no? Entonces, F' es decreciente. ¿Y qué habíamos dicho con base en las funciones decrecientes? Que si ustedes tienen una función decreciente, ¿cómo es su derivada? Efectivamente, negativa. Por lo tanto, la derivada de la derivada, es decir, la variación de la variación, va a ser menor que 0. Y una segunda derivada menor que 0 me va a describir funciones que son cóncavas hacia abajo. Excelente. Con esto, chicos, tenemos ya bien controlado todos los argumentos que nos van a servir posteriormente para hablar del criterio de la segunda derivada. Ahora, ustedes dirán, bueno, esto, ¿cómo podríamos describirlo de una manera más sintetizada? Bueno, eso se va a llamar ahora la prueba de la concavidad. Ah, me faltó decir algo al respecto, que también esto se va a cumplir para las funciones decrecientes, ¿sale? Entonces, analicen ustedes allá, se van a dar cuenta de que esta es cóncava hacia abajo, perdón, cóncava hacia arriba, y voy a hacer el caso. Fíjense que si yo trazo pendientes de las rectas tangentes, o rectas tangentes mejor dicho, sus pendientes estuvieron haciéndose cada vez más pequeñas, pero en valor absoluto. F' decrece. ¿Sale? Ahora, si F' decrece, si en valor absoluto, esto quiere decir que F' creció. Porque aquí tenían un valor, digamos que F' de C1 valía menos 10 y terminó valiendo en C4, no sé, menos 3.
En términos matemáticos, -3 es más grande que -10. ¿Sí se dan cuenta? Entonces f' creció. Entonces otra vez se vuelve a cumplir que fb' es mayor que 0, porque f' es creciente. Por lo tanto, otra vez se cumple que es cóncava hacia arriba. En el caso de cóncava hacia abajo, cuando la función es decreciente, va a cumplirse otra vez que fb' va a ser menor que 0, al igual que todas las cóncavas hacia abajo. Este argumento, muchachos, les aseguro que no se les va a, si ustedes logran entender toda esta parte de la variación, les aseguro que ustedes no van a necesitar aprenderse más cosas que solamente cómo se comporta la función, y con eso poder deducir muchísimas cosas y muchísima información sobre los criterios. De hecho, los criterios van a ser como resultados como bastante coherentes con base en todo lo que ustedes van a estar describiendo y pudiendo describir más adelante, ¿sale? Entonces, a eso lo vamos a llamar, muchachos, ya para ir sintetizando y ir agarrando ideas, como la prueba de la concavidad. En este caso vamos a tener que esa prueba se va a referir a la forma en la cual está la función siendo cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y en lo que deducimos a partir del comportamiento anterior fue que si fb' es mayor que 0 para todo un intervalo, entonces ahí va a ser cóncava hacia arriba, ¿sale? Pero la concavidad hacia arriba, muchachos, puede ser así y también puede ser así. Y se va a cumplir. En este caso tienen que f' es mayor que 0 en todo este intervalo, y aquí f' es mayor que 0, menor que 0, perdón, en todo ese intervalo. Pero lo importante es que en ambos casos f' crece. Por lo tanto, su segunda derivada es positiva. Cuando la función es cóncava hacia abajo, puede ser así o puede ser así. En este caso es creciente, f' es mayor que 0, y en este caso f' es menor que 0. Pero en ambos casos, f' decrece. Por lo tanto, fb' va a ser menor que 0. Y van a tener ustedes concavidad hacia abajo. Esto es lo que ustedes tienen que aprenderse. O sea, si ustedes me preguntan, ¿qué me debo de aprender? Algo así como de memoria, que no se me olvide, esto. ¿Cómo crece una función? Pero si ni siquiera es como entenderlo de memoria, chicos. Más bien es como haber entendido qué pasa con la función creciente y con su primera derivada en términos de la variación, en términos de la pendiente de la recta tangente. Es decir, si yo necesito saber cómo se comporta acá, pues tracen tangentes, chicos. Trazo tangentes y veo signos, porque al final de cuentas es eso lo que estoy haciendo. Estoy analizando los signos de la primera derivada. Si creció o decreció la primera derivada para hablar de la segunda, ¿sale? Entonces, ahora ustedes pudieran pensar, bueno, ¿y esa concavidad? Bueno, ¿en qué sentido me beneficia a mí? O sí, sí es cierto, me va a servir para entender cómo se comporta una función. Pues fíjense que desde hace muchos días, desde siempre que se empezó a hablar de todo esto que tiene que ver con el confinamiento y con el COVID-19, todos esos cuates que han estado hablando de las curvas de mortalidad, que las curvas de infectados acumulados, etcétera, etcétera, no estaban haciendo otra cosa que hablarnos y gritarnos en la cara que estaban entendiendo, que necesitábamos entender la concavidad de una curva, así como tal. Si ustedes ya se dieron cuenta para dónde va el argumento que voy a trabajar ahorita, probablemente van a encontrar muy interesante todas, posteriormente las conferencias, incluso hasta de López-Gatell, cuando habla de cómo está creciendo algo. Porque López-Gatell lo que le interesa más bien es entender cuándo hubo un crecimiento desproporcionado en términos de cuándo creció muy rápido la curva de infectados. Si la curva creció muy rápido, muchachos, quiere decir entonces que la concavidad es muy importante al momento de analizar o de tomar decisiones. Por ejemplo, miren, estos son datos tomados el día de hoy, el día de hoy, con base en los últimos resultados del número de enfermos en México que están contagiados con el virus del COVID. Estos son los confirmados, acumulados. Aquí ya también, ya algunos ya se recuperaron, otros desafortunadamente fallecieron y otros están en pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, ese dato que es espectacular, o sea, 49,000 personas ahora han tenido o tienen, han presentado los síntomas del COVID.
cuando estas personas son datos sacados reales, chicos, aquí está la página de internet para que ustedes consulten todos los días. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta información también. Bueno, siempre estos personajes, López-Gatell principalmente, en las charlas de las 7 de la noche de todos los días, nos muestra curvas como estas, que son los casos diarios, el número de acumulados de enfermos por COVID. Como ustedes pueden darse cuenta, esta curva, ya sé que al final de cuentas es una curva discreta porque estamos hablando de días y de número de casos que se presentan en ese día, y propiamente no es una curva continua. Sin embargo, para el análisis resulta muy conveniente considerarla continua porque me permite entender de una mejor manera el comportamiento. Incluso, muchachos, me permite hablar de tasas de crecimiento, que no son otra cosa que derivadas. Obviamente, si es una función discreta, no tendría mucho sentido matemáticamente, pero otra vez, piensen más bien como en el contexto en el cual están hablando estas personas que no son matemáticos, son epidemiólogos, y para ellos es mucho más sencillo trabajar con curvas continuas, aun cuando el fenómeno no lo sea tan así, pero se supone que son así, algo como lo que habíamos discutido un poquito cuando vimos ejemplos de economía. Bueno, dicho todo esto, se pueden dar cuenta que lo que realmente importa aquí es que al principio de la curva no había un comportamiento tan drástico en el crecimiento. Si se fijan, estoy hablando de una curva que va de lento a rápido. Es una curva de crecimiento, es decir, que algo se está acumulando y siempre está creciendo, pero que en algún momento, por ejemplo por acá, empezó a crecer cada vez más rápido. Y para López-Gatell eso era lo importante. ¿En qué momento empezó a crecer tan rápido la curva para tomar una decisión y decir que había que confinarnos en nuestras casas y había que tener clases en línea? Bueno, como se pueden dar cuenta, esta curva fue la que les permitió en algún momento tomar esa decisión. Pero, perdón, esa decisión la tomaron con base no en el número de casos, chicos, sino más bien en la forma en la cual creció la curva. Es decir, estaban pensando en la tasa de crecimiento. Es decir, estaban pensando en la derivada de esta curva. Es decir, en un primer momento, la curva se comportaba que aunque desafortunadamente había casos, estos casos, entre día y día, no había mucha variación. Sin embargo, en algún momento, la variación aumentó drásticamente. Y cuando la variación aumentó drásticamente, había que tomar una decisión. En este caso, vemos que la curva sigue creciendo, desafortunadamente, pero empieza también a comportarse de una manera mucho más coherente. ¿Sale? Es decir, empieza a crecer ya no tan rápido. Y eso es otra cosa muy importante, porque entonces lo que, lo que López-Gatell, que aquí se los presento, a los que no lo conozcan, espero que sí lo conozcan, vaya, es un personaje ahora muy mediático. Este señor está explicando ahora la importancia de considerar las curvas porque es lo que nos va a permitir entender el comportamiento del fenómeno. Entonces, si se fijan, lo que a él, nuevamente lo repito, no le interesaba, por ejemplo, a López-Gatell, el número de casos. Lo que le interesaba era cuánto variaron, vamos a poner así, los casos. Es decir, entender la razón de cambio del número de casos del día n menos el número de casos del día n-1. Y cuando este número fue muy grande o hubo un momento en el cual creció desproporcionadamente, él dice en alguna conferencia, vean la del 8 de abril, y es muy interesante, decía él que en el momento en el cual cambió el crecimiento de 1 a triplicar ese crecimiento, nos tuvimos que confinar. Eso es maravilloso, muchachos. Yo sé que es desafortunado en términos del fenómeno contextual que tenemos porque tuvimos que confinarnos, pero en términos matemáticos, lo que este señor nos está diciendo, y es lo maravilloso que veo, es que nos está diciendo, oigan, la derivada creció más que antes.
O sea, pasó de tener una pendiente 1 a tener una pendiente 3. Esto quiere decir que la curva creció muy rápido en un día. Entonces, a partir de acá, vamos a guardarnos todos, porque si no, esta curva va a crecer cada vez más rápido y nos va a llevar a todos juntos. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo este señor realmente lo que estaba tratando de explicarle a la sociedad era la noción de razón de cambio. Y lo hacía a través de estas curvas. Y esta curva lo que le permitía decir es que estaba creciendo, pero primero crecía lento, pero después creció rápido. Es decir, la concavidad fue importante al momento de hablar de esta noción o de este fenómeno del virus del COVID. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, más datos, chicos, para que también tengamos alguna situación que discutir. Incluso ustedes siéntense a ver esas conferencias, se las recomiendo, siéntense, véanlas, discútanlas. Y lo importante es que, por ejemplo, también discutan con su familia todo este tipo de cosas. Y ustedes que ahora saben matemáticas y están ampliando sus nociones con respecto al comportamiento de una curva, puedan también explicarles a sus familiares por qué nos tuvimos que guardar. Y no fue nada más una cuestión de que pues, simplemente se me ocurrió y vámonos todos a confinarnos, ¿no? Entonces, es porque la variación fue muy grande. Y en el momento en el que la variación fue muy grande, había que tomar una decisión muy difícil, como la de confinarnos. Bueno, les paso otro lugar donde pueden también buscar información, pero quiero ahora empezar a discutir una noción muy importante que tiene que ver con cuando cambia una curva de concavidad. ¿Qué pasa? ¿Vale? O sea, ¿cómo cambia la curva y qué pasaría si cambia la concavidad? Bueno, eso va a identificar tipos de comportamientos también. Por ejemplo, esta es la página de una universidad, de la Johns Hopkins, creo, ¿sí? Johns Hopkins University, y ahí pueden encontrar, por ejemplo, datos sobre el virus, perdón, de manera mundial y de manera a lo largo del globo, ancho y largo. Y van a poder ustedes encontrar que para el día de hoy pues tenemos ya cerca de 5 millones de personas que han padecido los efectos del COVID. Hay algunos que ya fallecieron desafortunadamente y también aquí también se habla de los Estados Unidos. Bueno, ahí también se presenta la curva de México, que tiene un comportamiento como la que les acabo de decir, la que acabamos de discutir. Este es del gobierno de México y esta es la que nos presenta esta página de la Universidad de Johns Hopkins. Y otra vez tenemos una curva, y otra vez la pongo entrecomillado porque yo sé que es una curva discreta, pero para efectos del comportamiento me sirve hablar en términos continuos. Esta curva tiene un comportamiento creciente. Quiere decir que aquí tenemos, desafortunadamente, que los casos siguen aumentando. Lo importante es que podamos, y la importancia del confinamiento, chicos, es que la rapidez de crecimiento ya no siga creciendo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, lo que México quiere cuando nos confinamos, es decir, la humanidad cuando nos confina, lo que quiere hacer es que la curva, aunque crezca, no crezca igual. Y eso es bien importante. Mientras que aquí está creciendo rápido, o de lento a rápido, es decir, f' es mayor que 0, pero además fb' es mayor que 0, porque estamos hablando que es cóncava hacia arriba. Me gustaría que en el momento de confinarnos ya no crezcamos igual, es más, incluso hasta que empezamos a decrecer, lo que igual va a ser difícil, pero sin embargo es que ya no haya de un día para otro tantos contagios. Lo que realmente queremos es cambiar la concavidad de la curva, chicos. ¿Sale? Y fíjense, por ejemplo, que el comportamiento de cóncava hacia arriba, es decir, desafortunadamente son poblaciones como la de México que aún están sufriendo los embates del virus y seguimos creciendo. Otros, por ejemplo, como España, han logrado revertir la concavidad. Lograron en algún momento, por ejemplo, digamos aquí, no sé, cambiar la concavidad de la curva, chicos, o más por acá, ¿no? De hecho, sí, empiezo cóncava hacia arriba y después empezó a ser cóncava hacia abajo. Fíjense, cuando España logra confinar a su población, cambia la concavidad. Lo que logró al final de cuentas es que de ir lento a rápido,
lo cambió de rápido a lento, chicos. Es decir, su primera derivada, aunque sea positiva, su segunda es negativa. Y en este caso, aunque f' sea mayor que cero, su primera derivada es mayor que cero. Es decir, revertir el comportamiento a partir del confinamiento quiso decir, chicos, en términos matemáticos, que necesitábamos cambiar la concavidad de la curva. Necesitábamos variacionalmente que los casos de infectados día con día ya no siguieran creciendo. Y esa es la importancia del confinamiento. Que aunque haya casos, ya no crezcan. Es decir, que la primera derivada empiece a decrecer, que empiece a ir lenta la tasa de crecimiento de casos. Y obviamente un comportamiento así implicará una curva como la que acabo de dibujar o como la que España tiene ahí. O sea, yo estoy sacando los datos de información real, muchachos. O sea, no estamos inventando nada. Obviamente aquí pasó algo, probablemente fue esos momentos en los cuales los españoles salieron de sus casas y se fueron a la playa, porque sí sucedió, entonces ahí hay un repunte. Pero bueno, sucede, así se comportan las epidemias, y eso es algo que no podríamos como controlar porque estamos trabajando, se estaría trabajando con seres humanos, ¿sale? Pero lo importante, chicos, que yo quiero que ustedes analicen, reflexionen, es que una decisión como la que se tomó en todos los gobiernos fue con la intención de que hacer que la primera derivada dejara de crecer rápido. O sea, todo lo que esas personas nos están diciendo es eso, es esa parte. Y quienes no lo sepan explicar, probablemente es porque no han entendido cálculo. Entonces, dense cuenta cómo no quiere decir que ya vamos a dejar de tener casos. No, van a haber casos, pero lo importante es que ya no vamos a seguir creciendo igual, porque pasamos de lento a rápido, pero quisimos y lo que necesitamos es pasar de rápido a lento y eventualmente estacionar a nuestra curva y eventualmente poder disminuir los casos. Y ahí sí, ya se estarían sanando las personas, o ya no habría ningún caso, o desafortunadamente que fueran falleciendo, lo cual esperamos que no suceda mucho más. Por ejemplo, China, se ha hablado mucho de una noción que significa aplanar la curva. Aplanar la curva parecería que lo que queremos es que sea horizontal nuestra curva de crecimiento. Sería genial, pero realmente lo que significa aplanar la curva significa vamos a cambiar la concavidad. Chicos, cambiemos la concavidad. Cambiemos la concavidad. Logremos que mi segunda derivada sea menor que cero. Para que esto significa que la tasa de crecimiento, aunque siga creciendo, aunque sea positiva, perdón, decrezca. Aunque sea creciente, f' decrezca. Vaya haciéndose cada vez más lento. Y eso significará entonces que ya no estoy creciendo rápido, sino que estoy creciendo lento, lo cual significa que tengo una curva cóncava hacia abajo, lo cual significa en términos del fenómeno que tengo menos contagios día con día. Está fantástico, ¿sale? O sea, realmente estas curvas nos están diciendo toda esa información. Y es lo que ojalá que la gente pudiera entender cada vez mejor para poder darse cuenta de la importancia de qué significa aplanar la curva, pero la importancia de quedarse en casa también, ¿sale? En la medida de lo posible, muchachos, ¿sí? Bueno, aquí también tengo otros casos. Por ejemplo, Italia ya logró revertir o como ellos dicen, aplanar la curva, pero realmente lo que se estaría teniendo es que está logrando cambiar la concavidad de la curva. Por ejemplo, Francia también. Y esta es una gráfica que muestra, por ejemplo, también de aquí de México, del país de nuestro país, con respecto a las defunciones. Y como se pueden dar cuenta, el número de personas que fallecieron por el COVID empezó a aumentar, y posteriormente, dado el confinamiento, se empezaron a reducir estas defunciones, obviamente, pero con todas las cosas que también suceden, de que, por ejemplo, el Día de las Madres, mucha gente salió, esto puede ser que vuelva a crecer y va a ir cambiando de concavidad. Ojalá que no, chicos, ojalá que no, todos queremos que no,
Pero bueno, una cosa importante que voy a resaltar a partir de este análisis, muchachos, y de toda esta reflexión de la importancia de analizar estas curvas, pero además del comportamiento de estas curvas y de que en todos estos argumentos que estos epidemiólogos nos dan, cuando hablan de que aplanar la curva y que vamos a hacer confinamiento, etcétera, etcétera, es que hay un momento en el cual en la curva cambió de concavidad. Y eso es una cosa muy importante que en términos matemáticos vamos a empezar a referirnos a él como un punto de inflexión. Un punto de inflexión, muchachos, no es otra cosa que un punto donde la concavidad cambió. Si ustedes se fijan, la curva cambió de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces, en el momento en el cual cambia, ese punto en el cual, ese instante en el cual cambió, es un punto de inflexión en la curva. Probablemente lo que sucedió allá es que nos confinamos. ¿Se dan cuenta? De hecho, en el marzo 22, en 20 de marzo, al menos en México, fue donde nos mandaron a todos a trabajar a distancia, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que quiero compartir con ustedes, una definición más, que es el punto de inflexión, que es básicamente el punto en donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Puede ser de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, este es el punto de inflexión, o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, por ejemplo, este es otro punto de inflexión, o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, este también es un punto de inflexión. Entonces, todos estos puntitos son puntos de inflexión, donde la concavidad de la curva cambia. ¿Sale? Y ahora, vamos a hacer ahora una pequeña deducción con respecto al criterio de la segunda derivada, que básicamente ya lo hemos hecho. ¿Sale? Vamos a, por ejemplo, a deducir primero qué pasaría con un máximo. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer en este caso que para esta curva tengo un punto crítico x igual a c, que es un máximo. Sabemos, muchachos, que f' en este punto va a valer 0, porque es un punto crítico. ¿Sale? El análisis del criterio de la primera derivada, el análisis del criterio de la primera derivada puede resultar en decirme que antes de él la pendiente es positiva, la derivada es positiva, y posterior a este punto, la derivada fue negativa. Si ustedes se dan cuenta, pasó de creciente a decreciente y tengo un máximo. Pero también dense cuenta, muchachos, que tengo una curva cóncava hacia abajo. ¿Y cómo es la segunda derivada en las cóncavas hacia abajo? En cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Entonces, muchachos, si el criterio de la segunda derivada lo que está diciendo es que f' decreció. Pues fíjense que sí, porque pasó de ser positiva a ser negativa. Pasó de un 23, 24, 20, 19, 18, 17 pendientes, pasa por 0 y después se convirtió en negativa. Entonces f' decreció, por lo tanto f' fue menor que 0, porque f' como función fue decreciente. Entonces, si f' en el punto es menor que 0, entonces x igual a c es un máximo. Y eso es básicamente el criterio de la segunda derivada. Pero fíjense que ya lo hemos estado discutiendo mucho, por eso me estoy yendo un poquito rápido. Ahora, ¿qué pasa si la función alcanza un mínimo en C? Bueno, nuevamente ocurre lo mismo. La primera derivada en C es igual a 0 antes del punto C, en un intervalo antes, las pendientes serían negativas, de lo cual f' es menor que 0. Posterior tendrían que f' es mayor que 0. Entonces, fíjense qué pasó con f', con f'. F' creció porque pasó de ser negativa, pasó por 0 y pasó a ser positiva. Fue de menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente en términos de las pendientes. Por lo tanto, f' creció. Pero además, muchachos, esta es una función cóncava hacia arriba, ¿no? Y las cóncavas hacia arriba iban de lento a rápido. Y f', ¿cómo era? Mayor que 0, efectivamente. Por lo tanto, si f' creció,
su segunda derivada va a ser mayor que 0, por lo que si f' en C es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo en x igual a 0. Y esto es básicamente lo que estaríamos resumiendo con el criterio de la segunda derivada. Lo primero que necesito son puntos críticos que cumplan con que la primera derivada es igual a 0. Esto es muy importante, es parte de la hipótesis, muchachos. Y si dado que esto ocurre, ya sabemos que C es punto crítico, y si ocurre alguna de estas, de la 1 o de la 2, vamos a tener un mínimo o un máximo según el signo de la, de la segunda derivada. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí segunda derivada y segunda derivada. Perdón, muchachos, aquí me equivoqué. Se me olvidó ponerle una prima más. Estamos hablando de la segunda derivada. Si f' es mayor que 0, entonces voy a tener un mínimo. Si f' es mayor que 0, menor que 0, perdón, vamos a tener un máximo. Y si f' es igual a 0, lo que vamos a tener probablemente es un punto de inflexión. ¿Sale? Vamos a hacer un ejemplo más adelante, muchachos. En un siguiente video les voy a poner ahora sí un ejemplo en donde vamos a utilizar todas estas ideas, tanto el criterio de la primera derivada como los criterios de la segunda, para analizar si una función tiene máximos o mínimos y dónde están ubicados. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlos hasta acá, muchachos. Muchísimas gracias por su atención y no olviden dejar sus dudas ahí. Cualquier duda que ustedes tengan, ya saben que quedo a sus órdenes. Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho. Saludos.